Cinemática, características del movimiento circular uniforme. Vamos a analizar el movimiento de la imagen. Un objeto que se mueve sobre una curva y se dice que un cuerpo posee un movimiento circular uniforme cuando su trayectoria es una circunferencia y recorre arcos iguales en iguales intervalos de tiempo. Cabe recordar que a arcos iguales corresponde ángulos centrales iguales. En este tipo de movimiento se debe tener en cuenta dos velocidades, la tangencial y la angular. Como indica la figura, al pasar de la posición A a la posición B, describe un arco de circunferencia AB, a la vez que barre simultáneamente el ángulo correspondiente. Así, al recorrer el arco AB, el radio r describe un ángulo alfa. Como sabemos, la velocidad es la variación de la posición por unidad de tiempo. Podemos definir entonces dos tipos de velocidades. La velocidad tangencial es la que representa la velocidad del móvil en cada instante mediante un vector cuya dirección es tangente a la trayectoria y cuyo módulo es el cociente entre el arco recorrido y el tiempo empleado en recorrerlo. Si en un determinado instante está en una posición A y recorre un arco hasta llegar a B, esa es la velocidad tangencial, el arco barrido por unidad de tiempo. Y podemos definir la velocidad angular como la velocidad de rotación y es igual al cociente entre el ángulo barrido y el tiempo empleado en describirlo. Es una magnitud vectorial y en el Sistema Internacional de Medición se mide en radianes por segundo. Vamos a definir otras magnitudes relacionadas con el movimiento circular, como por ejemplo el período. Se simboliza con la T mayúscula y es el tiempo que emplea el móvil para dar una vuelta completa, es decir, el tiempo que tarda en barrer un ángulo de 2pi radianes o 360 grados. El período se mide en segundos. En el movimiento circular uniforme, el período es constante. Siendo omega el ángulo barrido por unidad de tiempo, y el ángulo barrido al dar una vuelta completa es 2pi radianes, entonces la velocidad angular es 2pi radianes dividido el tiempo. Pero si el tiempo para dar una vuelta completa es lo que llamamos o definimos como período, podemos escribir a la velocidad angular como 2pi radianes dividido el período. La frecuencia, que se simboliza con la F minúscula, es el número de veces que el móvil recorre la circunferencia o revoluciones o ciclos por unidad de tiempo. La frecuencia se mide en hertz. Si en el tiempo t una partícula efectúa n revoluciones, el periodo será el tiempo dividido la cantidad de revoluciones. La frecuencia será la cantidad de revoluciones dividido el tiempo. Podemos ver que período y frecuencia son funciones inversas. Podemos escribir entonces la velocidad angular en función de la frecuencia como 2pi por la frecuencia. En función de lo expuesto, podemos calcular ahora el módulo de la velocidad tangencial en función del período y la frecuencia. Si tenemos un movimiento circular, una vuelta completa, período sería t, y el arco recorrido al dar la vuelta completa es el perímetro de la circunferencia. Y como la velocidad tangencial es el arco barrido por unidad de tiempo, y el arco barrido es el perímetro y el tiempo es el período, podemos calcular la velocidad tangencial como 2pi por el radio dividido el período. Pero frecuencia y período son funciones inversas, por lo que podemos calcular la velocidad tangencial como 2pi por la frecuencia por el radio. Comparando la expresión de velocidad en función del período o de la frecuencia, vemos que la velocidad angular y la velocidad tangencial están relacionadas en función al radio. La velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio. Analicemos esta situación. En un determinado instante vemos que un móvil recorre con una velocidad de 40 km por hora, según indica su velocímetro, esa ruta. Y al tomar la curva, el velocímetro sigue indicando 40 km por hora.
¿Se mantuvo constante la velocidad? Bueno, tendremos que analizar qué velocidad estamos preguntando, si la tangencial o la angular. Entonces, veamos, analicemos la velocidad angular. Si la velocidad angular es constante, si barre ángulos iguales en iguales intervalos de tiempo, la velocidad angular es constante, es decir, no hay variación de la velocidad angular en el tiempo, porque la aceleración angular es cero. ¿Y qué pasa con la velocidad tangencial? Por más que el módulo, como en el caso que vimos antes, siguiera valiendo 40 km por hora, al tomar la curva, la velocidad tangencial va cambiando de dirección y sentido. Entonces la velocidad tangencial no es constante. Si la velocidad tangencial no es constante, debe haber una aceleración que provoque el cambio de velocidad. En este caso, variando la dirección y el sentido. La velocidad tangencial cambia de dirección y sentido porque hay una aceleración centrípeta que apunta porque apunta hacia el centro de la curvatura, es por lo tanto perpendicular a la velocidad tangencial y es la que nos cambia la dirección y el sentido. Siendo la aceleración la variación de velocidad en el tiempo y sabiendo que la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio, podemos calcular esa aceleración centrípeta como velocidad angular por el radio dividido el tiempo o el intervalo de tiempo. Y siendo la velocidad tangencial el arco barrido por unidad de tiempo, podemos calcular la aceleración centrípeta como velocidad angular por velocidad tangencial. Es importante remarcar que la aceleración no modifica el módulo, sino la dirección del vector, la dirección y el sentido del vector velocidad. La unidad de la aceleración es el metro por segundo al cuadrado. Veamos esto en una animación. Tenemos ahí un disco que gira, lo podemos hacer girar con una velocidad constante y el insecto entonces aparecen ahí el vector velocidad tangencial y el vector aceleración centrípeta. Vemos que son perpendiculares entre sí y que si bien están sobre el mismo disco que rota con una velocidad angular constante, la velocidad tangencial cambia en función de la distancia al centro de rotación, es decir, con el radio. Fíjense que el insecto que está más alejado tiene mayor velocidad tangencial y por ende mayor aceleración centrípeta, porque al dar la vuelta, el arco que tiene que recorrer es más grande que el arco que recorre el insecto que está en la parte inferior. Pero la velocidad de rotación del disco es el mismo para los dos, por lo tanto la velocidad angular es constante. Fíjense ahí se ve claramente cómo la aceleración apunta hacia el centro de la curvatura. Si la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular por la velocidad tangencial y existe una relación entre la velocidad tangencial y la angular que es en función del radio, podemos expresar a la aceleración centrípeta como velocidad angular al cuadrado por el radio, pero también podremos expresarlo como velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. Son formas de expresar la aceleración centrípeta en función solamente de la velocidad angular o de la velocidad tangencial. Es interesante destacar que en este movimiento se describen arcos iguales en tiempos iguales. Es un movimiento circular uniforme, por lo que el módulo del vector velocidad tangencial es constante y en consecuencia la aceleración tangencial es nula, o sea que no hay una aceleración en el sentido del vector que me cambie su módulo. Pero el vector velocidad tangencial no es constante, sí su módulo, pero no el vector, por lo tanto está modificándose permanentemente su dirección y sentido. Podemos ver entonces que la velocidad cambia a cada instante de tiempo, la velocidad tangencial, por lo que si tomamos en un instante una velocidad tangencial y un instante posterior tomamos nuevamente la velocidad tangencial y calculamos cómo es la variación de velocidad y hacemos la diferencia entre los dos vectores, podemos ver
que esa sería la variación de velocidad. Ahora, si el intervalo de tiempo lo hacemos tan pequeño, esa sería la variación de velocidad que se produce en un determinado instante. Por ende, ese sería el vector aceleración centrípeta. Si hacemos la variación de velocidad tangencial en el tiempo, esa es la aceleración centrípeta y vemos que es un vector que apunta hacia el centro de la curvatura y es perpendicular a la velocidad tangencial. Es importante remarcar que esta aceleración no provoca cambios en el módulo, sino que cambia la dirección y el sentido del vector velocidad tangencial. En el caso del movimiento que estamos estudiando ahora, vemos que tiene como características que tiene una velocidad tangencial que cambia de dirección y sentido por una aceleración centrípeta que lo modifica, provocando esa trayectoria curvilínea, que en este caso es circular, y que tiene una velocidad angular constante en el tiempo, producto de que la aceleración angular es cero. Las características de todo movimiento circular uniforme son que la trayectoria es una circunferencia, que la velocidad angular es constante en el tiempo, o lo mismo podríamos decir que la velocidad tangencial mantiene su módulo constante y que la aceleración angular es cero.